Seguimos con esta serie de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Recordamos que Mateo empezó hablándonos de la familia del rey. El capítulo 2 nos mostró el nacimiento del rey. Capítulo 3, el heraldo del rey. Capítulo 4, el rey venciendo al tentador por nosotros en el desierto. Del capítulo 12 al 25, la luz del rey alumbrando a todos los hombres. Capítulo 5 hasta el versículo 1, hasta el versículo 12, vimos ya el rey dando los estatutos del reino. Inició con las bienaventuranzas, las cuales tratan de las marcas de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, y quien no tenga estas marcas es una manifestación de que aún no ha creído en Cristo. Ahora, mis hermanos, el Señor nos va a mostrar cómo los redimidos por gracia deben vivir la ley. Así que en el versículo 17 hasta el versículo 20, es el capítulo 5, pudimos ver cómo ahora el rey va a poner en orden al pueblo, ya que el pueblo ha sido engañado por los líderes religiosos y han dado una enseñanza errónea, han torcido los mandamientos. Pero vemos que este rey ha hablado con autoridad al pueblo y va a empezar de aquí en adelante a enseñar cómo son las ordenanzas de su ley. Así que hemos llegado a este versículo 21 hasta el versículo 26, donde nos va a hablar del mandamiento no matarás, que lo han torcido. Y vamos a mirar nuestro texto y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mis hermanos, el tema a tratar en esta mañana es que la enemistad es muerte entre hermanos, que afecta nuestra comunión con Dios al punto de ser condenados si no nos reconciliamos. Repito el tema central en esta mañana. La enemistad es muerte entre hermanos que afecta nuestra comunión con Dios al punto de ser condenados si no nos reconciliamos. Y vamos a tratar esta enseñanza en 3 puntos. Como primero miraremos por qué la enemistad infringe el mandamiento no matarás. Y es porque genera la separación entre hermanos. Como segundo punto miraremos cuál es el castigo para los que andan en enemistad. Extraído del versículo 22 que dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Como tercer punto miraremos qué debemos hacer para no andar en enemistad. Extraído del versículo 24 que dice: anda, reconcíliate primero con tu hermano. Siendo así, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Asísteme en esta mañana con tu Santo Espíritu para transmitir un mensaje de reconciliación y de paz a tu pueblo. Oh, que sea tu gracia la que se transmita por medio de tu palabra, Señor, para que tu palabra tenga efecto en mis hermanos. Te doy gracias, Rey de la Gloria, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Disponemos este tiempo ante tus manos. Amén. Mis hermanos, ¿por qué la enemistad infringe el mandamiento no matarás?
La enemistad, queridos, es generada por pleitos, discusiones que llevan insultos, palabras hirientes, discusiones que escalan al sarcasmo, al látigo de la indiferencia. En situaciones ya muy extremas, incluso puede llegar a los golpes. Y mis queridos, no es que discutir sea malo. Discutir no es malo. El problema es cómo se discute. Se puede discutir, se puede hablar de lo que no nos gusta o de lo que no estamos de acuerdo. Pero cuando se llega al insulto, cuando el tono de voz ya se trata de quién grita más fuerte, ya no es una discusión, ya entramos a los pleitos. Y al punto que esto hoy en día la sociedad lo ha normalizado. Que si una pareja llega a discutir, llegando a esos términos, que es lo más normal, que es normal estar enojado con el otro, que es normal pelear o discutir, que es normal los celos en pareja, que es normal hacer un mal comentario que ofenda al hijo o al cónyuge, y que si no se aguanta es normal decir, es que no se aguanta un chistecito más delicado. O es normal para aquella mujer que dice, pero cuidado, no se le puede decir nada al Señor. Y tristemente para muchos cristianos, esto que hemos hablado es hoy en día lo más normal. Hoy nuestro texto nos enseña que el mismo problema del hombre es el mismo. Sin importar cuántos siglos pasen, nuestros días son iguales a los de aquel entonces, donde el hombre tuerce la ley de Dios para normalizar el pecado. Así eran en los días, mis hermanos, cuando el Señor dijo estas palabras, donde la ira, el odio, el insulto, la falta de perdón, el resentimiento, para ellos en ese entonces no era un pecado. Que un pecado contra alguien solo era cuando se le quitaba la vida. Todo lo demás era permitido y aceptable. Porque los líderes religiosos, los escribas y los fariseos habían torcido la ley para que esto fuera algo normalizado. Y que lo único condenable era entonces cuando se le quitaba la vida a alguien. Es aquí, mis queridos, donde entra el rey en acción y aclara el asunto al pueblo con un oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Este oísteis que fue dicho a los antiguos no se refiere a la ley de Moisés. Se refiere a la muy mala interpretación que vienen escuchando aquellos hombres de la ley de Moisés, de los hombres de antaño, de los anteriores maestros. Es verdad, queridos, que en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Y en Génesis 9:6 dicta la sentencia para aquellos que infringen el mandamiento al decir, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entre más claro, el que a hierro mata, a hierro muere. El problema no es lo que ellos han dicho del mandamiento. Lo que han dicho está bien. El problema es que lo han reducido. Le han quitado todo lo demás. Lo han dejado únicamente en que matar solo es cuando se quita la vida. Que esa es la única manera de violar el mandamiento. Es como si el Señor dijera, ustedes vienen escuchando que el mandamiento no matarás se reduce únicamente a no quitar la vida. Versículo 22. Pero yo os digo, es muy importante aquí esta frasecita pequeña, pero yo os digo, porque cuando un maestro enseñaba lo que iba a decir, lo tenía que sustentar diciendo, Isaías dijo, el profeta Jeremías dijo, tal profeta dijo, o el maestro más grande o el rabí tal dijo. Pero Jesús no dice nada de eso, no cita un rabí, no cita un maestro, no cita un profeta. Él de inmediato dice, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque es el rey de la ley. Yo os digo. Y ese yo os digo se terminó. Yo, muchas veces cuando alguien golpea la puerta y preguntan, ¿quién? Y el que está golpeando, yo. Y el otro, ¿pero yo quién?
Pero el Señor sí se presenta. Cuando se presentó a Moisés en la zarza ardiente, dijo, yo soy el que soy, dando un sentido de yo soy la existencia. Y aquí el Señor cuando dice, pero yo os digo, inmediatamente se está mostrando como el Dios del cielo y de la tierra. Y eso lo va a usar en muchas ocasiones. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que soy, el Dios del cielo y de la tierra. Y el versículo 22 dice, sigue nuestro texto aquí en Mateo, que cualquiera que se enoje, ahora dice el rey, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fuertes declaraciones. Esto nos muestra que para matar no es solo con un arma de fuego o cortopunzante, que también se mata con el enojo y con las palabras. Que asesino no es solo aquel que dispara con un arma, también lo es aquel que con su lengua dispara palabras dolientes. Los golpes físicos sabemos que dejan moretones, pero las palabras pueden llegar a traspasar el alma. Hay golpes físicos que toman días en sanar, pero las palabras llegan a herir a tal punto que algunos llegan a durar con esas heridas por años, con unas heridas profundas que demoran tiempo en sanar a razón del resentimiento y la falta de perdón. Pero esto es exagerado, dirá alguno. Puede que para ti lo sea, pero no para un Dios que es amor, que ama la paz, la unidad en la relación de pareja, que ama la unidad entre los padres y los hijos hacia los padres, que ama el amor en la iglesia, el amor y la unidad entre hermanos. Para ti puede ser exagerado, pero no para un Dios que de hecho ha muerto por amor, porque Él se toma la relación muy en serio, más allá de lo que nosotros no la podemos tomar. Pero ¿por qué la ira? ¿Por qué las malas palabras nos hacen homicidas? Porque generan muerte, queridos hermanos, ya que muerte significa separación. Separación del cuerpo y del alma. Eso es lo que sucede cuando alguien muere. Su cuerpo se separa del alma. Por ello Dios aborrece el enojo, los insultos, porque generan separación. Tal vez no una separación donde tienes que ir a visitar a la persona a la tumba, pero sí una separación en las relaciones que destruyen la unidad en la familia y en la iglesia, generando la distancia o la división. Por eso el Señor condena este pecado, también porque cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios, ya que somos creación de Él. Si fueras artista, mis hermanos, ¿te gustaría que alguien insultara tu obra? Seguramente no. Por ello, insultar a alguien es insultar a Dios, porque cada ser humano es obra de sus manos. Él es el artista de la humanidad. El insultar a otro es ser un homicida que ataca la imagen del Dios vivo, porque a pesar del pecado, aún hay algo de la imagen de Dios en ese hombre o en esa mujer. Se nos muestra que el Señor no solo condena el derramamiento de sangre, condena todo aquello que conllevó a esto. ¿Cuántas personas cometieron una desgracia por un momento de ira? Porque el Señor, queridos, no solo juzga las acciones del pecado, también juzga las intenciones del corazón. ¿A veces has imaginado golpear a alguien? Bueno, Dios condena eso. Aquí en este texto el Señor nos va a mostrar que el pecado, y esto es muy importante, esto es lo serio del pecado. Aquí el Señor nos muestra que el pecado va en aumento, que de menos escala más. Fijémonos en el versículo 22, nos habla del enojo primeramente. Y que del enojo se pasa al insulto al decir necio. Y del insulto pasa a insultos más fuertes al decir fatuo.
Las cosas no se quedan solo en el enojo, van escalando a más. Aquí vemos 3 aspectos que el Señor nos muestra. El primero, odio inexpresado al haber enojo. El hombre le puede decir a su esposa, está brava, y ella puede que no diga ninguna palabra, pero se sabe que está enojada. Porque por más que se trate de callar el enojo, es algo, mis hermanos, que es inevitable que no sea expresado. Odio inexpresado es el primero que el Señor nos muestra. Pero ese enojo no se queda guardado en el corazón, va en aumento hasta no poderlo callar. Así que pasa lo segundo, a un rencor expresado, donde su enojo, su amargura la expresa con palabras al decir necio, como lo menciona el mismo versículo 22. Necio en arameo es raká, esto es estúpido, cabeza hueca. Pero esto no se queda en palabras rencorosas. Pasa lo tercero, a un abuso expresado, donde usa palabras más fuertes, con un tinte más fuerte. Fato es idiota, retardado mental, tonto, llegó tarde a la repartición de cerebros. Hablemos de Esteban. Él tiene odio y enojo expresado, inexpresado. Hacia su hermano, por algún motivo está enojado con él, que cuando lo ve no lo saluda, no le habla, pasa por el lado de él y ni permiso le dice. Pero el ignorar a alguien es de un asesino, porque Esteban, al actuar así, está actuando como si su hermano no existiera, como si estuviese muerto. Eso no se hace, hermano. Por más que usted esté bravo con alguien, si tú lo ves venir, no hagas esto, me paso para la otra acera. No, no hagas eso. Salúdalo, no lo ignores. Así él te ignore, no lo ignores. No lo ignores. Liliana, por ejemplo, para ella en el colegio le es normal decirle a sus amigos o amigas entre la risa y el chiste, tan bobo. Pero eso equivale a decirle necio. Hablemos de Samuel. Es un joven que ha entrado a trabajar. Pero cada vez que el jefe lo llama, ese hombre Samuel va con miedo, asustado. Y cuando el jefe le da una orden, hace las cosas tambaleando, acelerado, con torpeza, porque sus padres lo trataron con abuso expresado, de fatuo, de idiota, de muévase atembado, de burro, de retrasado. Palabras que no le quitaron la vida, pero le han matado la confianza para hacer las cosas con seguridad. Miremos el caso de Juan. Juan llama al servicio de internet de su casa. Aló, buenas tardes. Detrás de la línea se escucha un buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan. Señor Juan, mucho gusto. Habla con Vanessa. ¿En qué le puedo colaborar? Ay, mire, señorita Vanessa, qué pena con usted. Es que mire que aquí el recibo me llegó como si yo no hubiese pagado el servicio anterior. Por favor, ayúdeme a corregir eso, es que yo ya lo pagué. Ah, contesta Vanessa. Señor Juan, tiene que dirigirse a una de nuestras oficinas. ¿Tiene con qué anotar? Entonces Juan tapa la bocina del teléfono y dice a la mujer, un lápiz, un papel, abuso expresado. Muévase. Vuelve al teléfono. Sí, señora, qué pena, Vanessa. Ya lo estoy buscando, tranquila. ¿Pero qué hubo? Muévase, más tortuga. Qué pena, señorita. Ya un momento, ya casi. La mujer ya le pasa el papel y el bolígrafo y él hace esto. Sí, ¿cuál es el número? Ah, gracias, por favor. Abuso expresado. Pero pasemos a Teresa. Teresa se siente desatendida de su esposo. No se siente escuchada. Hay ciertas actitudes de su amado que la irritan.
como sus palabras ásperas y la falta de amabilidad. Tiene enojo inexpresado y lo expresa con distancia. Lo atiende, le sirve la comida, pero no quiere acercarse a él. En la intimidad, su esposo ya le ha cortado los servicios. Y este odio reprimido ya no lo puede callar. Ese rencor se empieza a expresar. Palabras como usted no me diga nada, ya estoy cansada, y va pasando a unas más. Pero sabemos que el enojo toma su fuerza y llega a discusiones de abuso donde las palabras pueden llegar a ser más fuertes. Porque la ira, el enojo no se queda ahí, hermanos míos. Por eso las cosas es mejor hablarlas. Había un hermano que hablaba de que hay personas que es como el efecto de la olla pitadora, ¿no? Van acumulando, acumulando, acumulando hasta que llega el momento y se revientan. Hermano, no espere que eso pase. Las cosas hay que hablarlas. Aquí hay un hombre que está infringiendo el mandamiento también, con el trato que le da a su amada, pero también Teresa está matando a su esposo con el látigo de la indiferencia. Ahora, mis hermanos, también no incite al otro al enojo. Y el otro no se deje llevar por el enojo. Es que yo soy así porque usted me pone de mal genio. No, no se deje incitar por el enojo. No sea como el niño pequeño que ve al hermanito mayor quieto, tampoco, mi hermano, y lo empuja, se le recuesta, le jala el cabello y el mayor le dice que se quede quieto, que no sea fastidioso, hasta que el hermano mayor no aguanta más y le pega. Y después el menor va llorando donde la mamá porque le pegaron al consentido. Y la mamá enfadada le da más duro al mayor. No hagamos eso, no incitemos al otro al enojo, a la ira, hermanos míos. Hasta aquí hemos podido ver por qué la enemistad infringe el mandamiento no matarás. Porque todo insulto es contra la imagen de Dios, ya que a imagen de Dios es el hombre. También porque Dios ama la unidad y no la separación. Él no ama la división entre hermanos. Porque para el Señor no solo se mata cuando la vida de alguien termina, también es cuando se atenta con enojo e insultos hacia la persona. Que muerte para el Señor no es solo cuando el cuerpo se separa del alma, es también cuando una pareja se separa, cuando una relación muere, cuando la familia se divide, cuando los hermanos se distancian por la amargura. Que las discusiones y las palabras hacen, queridos hermanos, que muera lo más importante por lo cual murió Cristo, el amor. Ahora, ¿cuál es el castigo para los que andan en enemistad? Mientras los fariseos decían que el juicio solo era para aquel que ha hecho derramamiento de sangre, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tanto el que quita la vida como el que se enoja tiene la misma sentencia, ya que el enojo da rienda suelta a la desgracia. Obviamente, mis hermanos, el Señor no quiere decir que hay que llamar a la policía cada vez que alguien se te ponga bravo o se te enoje. Si fuese así, todo el mundo estaría en la cárcel. Lo que el Señor nos quiere decir es que no olvidemos que no solo hay un castigo para los asesinos en este mundo terrenal, que también habrá un castigo eterno para aquellos que guardan enojo, resentimiento hacia su prójimo, que con el corazón matan, insultan, golpean con el pensamiento, que no olviden que Dios castiga el enojo reprimido y que dependiendo de la acción merece un juicio determinado. Que a mayor acción, también acá, como vemos, de menor a mayor pecado, igual acá, de menor a mayor castigo. En Israel, si una persona cometía un delito, lo llevaban a las autoridades locales para ser juzgado. Por ejemplo, te llevaban al CAI, un ejemplo, lo más cercano. Pero si el delito era más grave, te llevaban a las élites altas, o sea, ya a un juzgado alto en Israel que se le llamaba el concilio. De menos pasabas a más.
Pero para el Señor el enojo era algo que debe ser juzgado por las autoridades locales, pero ya decirle necio era para ser juzgado ante las autoridades máximas de Israel, pero al decirle fatuo ya era para ser condenado al infierno. Ahora quiero aclarar algo acá. Y esto no quiere decir que solo hay condenación eterna cuando solo se le dice fatuo a alguien con insultos fuertes, ya que tanto el enojo y el decirle necio, bobo a una persona son pecados que se castigan con la condenación eterna en un fuego inextinguible. Solo que al mencionar el Señor un determinado juicio que va de menor a mayor escala según el pecado, es una manera de decirnos que Él mira la gravedad del pecado y lo juzga con autoridad suprema. El Señor nos está mostrando un modelo de juicio con el propósito de reconciliar ambas partes. Que estén en enemistad. Pero ahora, hermanos, este modelo miraremos más adelante que el Señor lo establece en su iglesia. Tal vez las jurisdicciones políticas no van a solucionar ciertos casos o ciertas problemáticas de discusión. Pero ¿saben quién sí debe solucionar esas cosas? La iglesia. El Señor está dando un modelo de cómo la iglesia debe buscar la reconciliación entre hermanos. En Mateo capítulo 18, 15, 20 nos muestra un caso, por ejemplo, de cómo la iglesia debe ayudar a dos hermanos que están en discusión a que puedan otra vez perdonarse y reconciliarse. Cuando miramos el capítulo 18, versículo 15 al 20, el Rey nos muestra la autoridad que Él ha dado a su iglesia para juzgar las enemistades entre hermanos. Esto se conoce como la disciplina eclesiástica, donde dependiendo de la situación, el juicio debe ir de menor a mayor también. Yo quiero compartir algo acá. Hace muchos años, estábamos con un hermano. Éramos muy queridos, muy amados. Y por cuestiones de doctrina estábamos disgustados. Juntos estábamos disgustados. Y por cuestiones de formación y todo esto. Y estábamos disgustados ya. Y al punto que esto escaló a que nos llamaron por decirlo así, los ancianos de la iglesia. Los primeros ancianos. Al punto que escaló a que nos llamaron juntos a dar cuentas y a reconciliarnos, ¿sí? Obviamente, si tú eres miembro de la iglesia, yo no podía decir, no, ¿qué le voy a estar aquí pidiendo ayuda de otro? No, eso son mis cosas, yo miro cómo le hago. No, eso así actúa un impío. Pero los hijos de Dios, cuando fallan y pecan, o están en pecados gravosos, son los que dicen, hermanos, aquí estoy yo, ¿cuál es la disciplina? Esa es la identidad de una iglesia, porque la iglesia está para corregir el pecado. Obviamente eso pasa ya en casos donde hay membresía, ¿sí? Donde, por ejemplo, hay madurez entre los hermanos. Si un hermano es maduro y un hermano pues no tiene la madurez suficiente en el conocimiento de Dios y ese hermanito está enojado con el hermano maduro, pues lo mejor es dejar al hermanito que no está maduro, dejarlo quieto y tratarlo con amor. Porque hay muchas cosas que él no comprende. Pero el hermano más maduro, al miembro, a él hay que decirle que sepa tratar mejor al hermanito. ¿Me hago entender, hermanos? En caso que ya ambos son maduros y estén ahí discutiendo, ahí hay que llamarlos a cuentas. Versículo 15, por tanto, de ese capítulo 18 de Mateo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí vemos el caso de un hermano que ha pecado contra ti. Tal vez te ha ofendido, ha hecho una falsa acusación. Entonces, ¿qué debes hacer? Dice el texto, ve y repréndele. Este repréndele es, habla con él, hazle caer en cuenta que se ha equivocado. Y a pesar que fue él quien se equivocó contigo, no esperes que él venga a ti. Ve tú a él. A veces dice, no, que venga él. Si él fue el que se equivocó, que él venga. No, hermano, no. Por ejemplo, ¿quién se equivocó contra Dios? ¿Dios o tú? Nosotros. ¿Y quién fue el que vino del cielo a la tierra a buscar la reconciliación?
Cristo. Tú debes representar a Cristo. Así no te has equivocado. Y ir a que esa relación sea sanada. Y dice, y si no te oyere, ahora algo aquí también. Dice, este reprende les habla con él. Hazle caer en cuenta que se ha equivocado. Ahora, también dice el texto, estando tú y él solos. Esto es, no lo cuentes a nadie. Si tienes algo que decirse o decírselo, así como dicen, dígaselo de frente. A solas, con amor, con el propósito de reconciliar. A veces las personas creen que reconciliar es que le tengo que decir sus cuantas cosas, tengo que decir sus verdades. Y voy a llegar a la casa, los puntos sobre la mesa y las cosas se hacen como yo digo. Eso no es reconciliar. Reconciliar tampoco es buscar, yo tengo la razón, tú no. Es que usted se equivocó, no. Es cómo juntos vamos a solucionar las cosas para salir adelante. Y si te oyere, dice el texto, has ganado a tu hermano. Esto es, que lo has recuperado, que no has ganado un enemigo, sino a un hermano. Mas si no te oyere, ahora las cosas ahí se ponen serias. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí este hermano está siendo llevado a juicio. Al no escuchar, al no reconocer su ofensa, su pecado hacia su hermano, así que se ha llamado a 2 o 3 testigos para poner a tal hermano en evidencia, pero esto es también con el propósito de ayudar a ambos en la reconciliación, y más que todo al que está en pecado. Y si no los oyere a ellos, ahora la disciplina va a escalar de menos a más. ¿Qué va a pasar? Dilo a la iglesia. Esto quiere decir que el caso ha escalado a mayor. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenerlo como un incrédulo, alguien a quien el Señor aún no ha salvado de los infiernos. Pero todo eso aún se hace en amor y deseando hasta el final que tal hombre se arrepienta. Pero algo así se hace en casos muy extremos. O sea, ya algo así, cuando se va a hacer, queridos hermanos, repito, ya es en casos muy, pero muy extremos. Hay algo que siempre dicen, ¿no? En los consejos de pareja, no se acueste enojado. Y hay hermanos que dicen, ya llevo un mes. ¿Qué debemos hacer para no andar en enemistad? Ahora, ¿qué debemos hacer para no andar en enemistad? Dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? El Señor está mostrando el caso de un hombre que le debe una platica a un hermano y no se la ha querido pagar. Y resultase que el que le prestó la plata ya está de mal genio, ya está molesto con el hermano. Ahora, el Señor dice que si está esa discusión, que tenga cuidado, porque eso tiene serias advertencias, como cuáles. En aquella época, si tú debías dinero, te podían meter a la cárcel y no saldrías de allí hasta que pagues el último cuadrante. El último cuadrante era la moneda más pequeña de la ley romana. Ahora, para meter a alguien a la cárcel que te debiera plata, tú debías de haber puesto 3 demandas.
A la tercera ya metían al deudor preso. Aquí el caso que el Señor nos está mostrando es de un hombre que ya se ha descarado, o sea, que ya le van a meter la tercera, ya están a punto de meterlo a la cárcel. Y para meter esas 3 demandas tomaba tiempo. O sea que el hombre se le ha olvidado pagar esa deuda y el otro ya está enojado y ha ido a tomar represalias legales porque ha dicho como que me vio la cara. Ahora este hombre, el que debe la platica, ya se le olvidó y va a llevar una ofrenda al altar. ¿Qué era una ofrenda al altar? No se trata de ofrenda de dinero, se trata de un sacrificio de animal. Los judíos tenían que llevar un sacrificio de animal al altar. ¿Por qué causa? Por causa de sus pecados. Y ese animalito lo ofrecían como reconciliación de Dios para con el pecador. De que ese sacrificio era suficiente para que el Señor perdonara los pecados de ese hombre y también fuera él y Dios reconciliados por medio de ese animalito. Y ahora ese hombre va a llevar el sacrificio. Pero a como va a presentar el sacrificio lo golpea en la mente. Y él dice, no, se acuerda de algo, se acuerda de que debe una platica y que su hermano está disgustado. Y él al acordarse de eso dice, no puede ser posible que yo presente el sacrificio de la reconciliación, que me reconcilia con Dios cuando yo no he sido reconciliado con mi hermano. Entonces el Señor le dice, no, las cosas no son así. Tiene una conciencia fuerte, como si el Señor le dijera, las cosas no son así. Porque el que ama a Dios, ama también a su hermano, dice la palabra. Entonces, él deja ahí su ofrenda al ladito del altar, no la presenta todavía. Y corre a reconciliarse con su hermano. Pero ese hermano ya va con los pies apresurados para meterlo a la cárcel. Y antes de que llegue allá, por eso dice, en el camino, reconcíliate antes de que llegue allá y lo metan preso a él. Venga, perdóneme, ¿cuánto le pago? ¿Cómo le pago? Por favor, tengo un sacrificio esperándome. Perdóname la deuda, perdóname por favor. Si por primera vez digo que me perdone, si tiene que ser por una segunda, pero perdóname por favor. O si no, cuando lo metan allá, no va a salir hasta que no pague el último cuadrante. Lo que el Señor nos trata de decir, queridos hermanos, en esta mañana, es que el andar en enemistad tiene consecuencias serias. Una persona o alguien que no perdona al hermano, eso no es una señal de ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque a ti se te ha revelado un sacrificio enorme, que es el sacrificio de Cristo, el cual tú le debías una deuda enorme a Dios. Y Dios dio el sacrificio de la reconciliación para que tú te reconciliaras con el Dios vivo y borrase tu deuda del pecado, la cual fue en Cristo Jesús. Querido hermano, cuando nosotros no nos reconciliamos con aquellos que estamos enojados o molestos, hay estorbo en nuestras oraciones. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, quisiera encontrar la cita acá. En Primera de Pedro, capítulo 3, 7, dice que cuando un esposo está enojado con su esposa, dice que si este hombre va a orar, tales oraciones le son estorbo. Es decir, que cuando yo no estoy bien con mi hermano o mi hermana, cuando vaya a orar, no voy a tener una paz y una tranquilidad total para orar ante el Señor de la reconciliación cuando no estoy bien con mi hermano. Pero el que ama a Dios, ¿qué va a hacer? Se reconcilia con su hermano, porque para él la amistad con Dios es más importante y agradar a Dios es lo más importante. Tal vez, mi hermano, vayas y pidas perdón y ese te dice, no lo perdona. Antes se crece, antes se indigna, antes se da del importante porque le pidieron perdón. No importa, pero tú haz lo que debes hacer para agradar a tu Señor. Y si has pedido perdón y te dijo que no, bueno, ya hiciste todo lo que podías. ¿Qué debes hacer? Orar por él.
Y ya, tu relación con el Señor no va a ser estorbosa. Ahora, queridos hermanos, si un padre, por ejemplo, hay papás, hermanos míos, que a veces se equivocan en dar castigos al hijo. Yo me he equivocado porque los papás nos equivocamos. Y a veces uno corrige al que no debe ser. Pero uno dice, pero hay papás, bueno, por si lo llega a hacer más adelante. Por adelantado, ¿sí? No debe ser así. Por sospecha. No debe ser así, queridos hermanos. Y hay papás que no piden perdón cuando se equivocan. ¿Y saben algo? Cuando un papá no pide perdón a su hijo, cuando se equivoca, va a generar resentimiento en el hijo. Porque ve un papá que no acepta sus errores. Si va mal, por ejemplo, el niño en el colegio, el papá dice, yo no fui así. Si el niño se porta mal con la mamá, yo no sé por qué usted salió así, yo era bueno, yo me portaba bien. Pero el niño va a ver errores, va a ver falencias, va a ver que el papá a veces se equivoca con él, que a veces su voz, su tono de voz no es el adecuado para con él. Padre, cuando se equivoque, pídale perdón a su hijo. No tenga miedo, usted no va a perder autoridad si le pide perdón a su hijo. Al contrario, usted va a ganar más autoridad. Como un hombre que enseña a su hijo, como una madre que enseña a su hijo a aceptar sus errores, a decir yo me equivoco. Mire, un hijo a veces está enojado, a veces calla, a veces no le cuenta nada al papá, a la mamá, porque es resentimiento. ¿Y qué dice la palabra? Padres, no airéis a vuestros hijos. No debemos de generar división entre hijos y padres, hermanos amados. Dios no ama eso. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón. Y cuando un padre pide perdón a su hijo, eso desarma el corazón de un niño y lo hace más noble y lo hace más tierno. Ahora, hijo, pero si usted es desobediente a su padre, si usted no le obedece, si usted le habla mal, si usted es contestón, eso no está bien. Eso a veces llega a ser abuso expresado. Pídale perdón a su padre. Diga, perdona a su madre, perdona a su abuela si es posible. Si lo ha hecho, claro que lo debe hacer. Pídale perdón. Aprenda a tener un corazón sencillo y humilde. Ahora, queridos hermanos, si hoy el sacrificio de Cristo ha sido expuesto ante tus ojos, ¿qué es lo que hizo valioso la reconciliación entre tú y Dios? ¿Cuánto no más debes ir y reconciliarte con tu hermano? ¿Qué dice el Señor? Ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es, piense a ver si pide perdón. No. El reconciliarse con el hermano no es algo de pensar, es algo de ir de inmediato y reconciliarte con él. Mis hermanos, esta fue la enseñanza del Señor. Ve y reconcíliate con tu hermano.